Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Algo se considera controversial cuando genera polémica y se exhiben opiniones contrarias, generando en muchas ocasiones un debate. En el caso de las canciones hay líneas que pueden resultar polémicas para algunos y para otros no tanto. Todo depende de la perspectiva. Ghost tiene varias canciones cuyas letras pueden despertar curiosidad y resultar polémicas, y en este video las revisaremos. Ghost, desde sus inicios, usó a Satanás como imagen y referencia, presentándolo como un símbolo liberal y no siempre como una figura destructiva. En su primer álbum, Opus Eponymous, de 2010, Satanás es el protagonista. Se podría decir que todo el álbum es provocativo, pero hay líneas que resaltar. Conclave con Dio, por ejemplo, es una canción en la que se congregan a su servicio. Lucifer, estamos aquí para tu alabanza. Nuestra congregación canta salmos infernales, usando también la Trinidad. En Ritual, usar el amén al revés, con el ya conocido Nema es solo el principio, ya que en Satan Prayer la banda directamente utilizó la base del credo niceno para dedicárselo a Satanás, una alabanza completa para el Señor Oscuro. En Prime Mover tenemos a la madre del anticristo, una especie de Virgen María, sumado a la frase Satanás, Antichrist, Spiritus non sancti, la Trinidad invertida. Llegando a Infesti Summum tenemos la continuación del primer álbum, el más hostil, el Anticristo, desde su intro donde dice Anticristo, el hijo de Satanás, el más hostil. Nos dejan claro de qué va todo el álbum. Una de sus letras más controversiales es sin duda Gigolo Harmegiro, una oda al deseo sexual, un hijo que se viene en las hijas de los hombres, destruyendo todo y haciendo que lo quieran de nuevo. En Year Zero tenemos el canto gregoriano con nombres tomados del Antiguo Testamento, asociados con el diablo. En Body and Blood, por ejemplo, tenemos lo que muchos podrían considerar como una blasfemia hacia Jesús, su cuerpo y sangre, refiriéndose a la comunión de la Iglesia Católica, y la controvertida frase, come nazareno y besa los pies ungidos obscenos, que proviene de la historia de la mujer que derramó perfume sobre los pies de Cristo. Ghost le quita todo lo sagrado al decir recibir, consumir, digerir y defecar. En Monstrous Clock, en cambio, juega al decir come together for Lucifer's Son, una congregación que se une pero también jugando con la sexualidad, y como el propio Tobias lo dijo, con el orgasmo femenino. Lo fascinante de Ghost es que muchas de sus letras pueden ser directamente claras y explícitas y otras tener un subtexto. En Meliora muchas de las canciones juegan con un trasfondo. Spirit, por ejemplo, menciona los 7 sellos. Mummy Dust nos habla de Mammon, un demonio relacionado con la avaricia. Majesty es una canción para la majestad infernal. En Squarhammer, en cambio, te lo preguntan de frente. ¿Estás listo para jurar delante del diablo? Como vemos, poco a poco Ghost nos muestra que ya no es necesario mencionar a Satanás cada 2 versos, para que la canción tenga un trasfondo oscuro. Los 2 primeros álbumes pueden tener letras mucho más controversiales por la presencia constante de Satanás, mientras que en los otros tenemos la ausencia de Dios, una plaga y la caída de los imperios. El hecho de que Ghost haya ido cambiando con el tiempo en sus letras no significa que estén alejados de la controversia. Si pasamos por alto Prequel y nos vamos directamente a Impera, tenemos letras como la de la canción Griftwood, donde nos habla del político estadounidense Mike Pence. Meterse en ese terreno siempre será controversial. Entonces, a pesar del tema oscuro, Ghost, con sus primeros álbumes, marcó la pauta satánica, usando la imagen de Satanás y jugando con ella, con elementos que mucha gente consideraría sagrados. Imagen que se ha ido diluyendo progresivamente en sus últimos álbumes, pero sin dejar de lado la crítica y algunos elementos de las religiones organizadas. Para ti, ¿cuál es la canción más polémica o controversial de Ghost? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.